Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro programa de preguntas y respuestas. Como siempre, ya sabéis que si queréis ayudarnos, lo mejor es que si no estáis suscritos, os suscribáis al canal o dándole a unirme el que quiera que se haga miembro. Por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, ideas, propuestas en el propio canal y las iremos respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Venga, pues vamos allá. Empezamos con Pablo Beunza. Bueno, continuamos con el tema de la inmigración. Vamos a ver, ya sabéis que alrededor de este tema nos preguntaron a ver qué pensábamos sobre el Frente Obrero. Frente Obrero y Roberto Vaquero, que es su líder. El Frente Obrero es una organización española de carácter marxista, muy crítica con... Nosotros no, ya dijimos que no la conocemos bien, pero sí sabemos que es muy crítica con el proceso de inmigración, pero explicamos cómo nos llamaba la atención que alguien que se declara marxista, que al marxismo siempre se le ha reprochado quizás ser excesivamente realista, excesivamente racionalista, como en su crítica a la inmigración se haga referencia, digamos, al choque cultural, a la amenaza del choque cultural, el desbordamiento de la sociedad española por el impacto de la inmigración, este tipo de conceptos, pero no se diga nada de lo que es más importante dentro del fenómeno migratorio, que es la explotación laboral de los inmigrantes, ¿no? Algo que es fundamental para entender el fenómeno y además como pues es básico también para analizar las cosas como son y no, digamos, identificar como responsables de nada a los inmigrantes, que en todo esto está claro que ellos son los que no son responsables. Evidentemente, hombre, si hay fenómenos de delincuencia, pues en ese caso evidentemente sí, pero en el proceso de inmigración los inmigrantes no son responsables de nada. ¿Quiénes son los responsables? Hombre, pues podemos decir en un primer nivel los empresarios que los contratan para enriquecerse artificialmente con mano de obra barata y sobre todo, digamos, pues en otro nivel los responsables políticos que no hacen nada frente a este fenómeno o que lo toleran o que lo fomentan, evidentemente. Y por supuesto, detrás los intereses corporativos que están claramente detrás de este fenómeno, ya dijimos, con esos dos objetivos que el movimiento obrero había identificado desde el siglo XIX, que son, primero, disposición masiva de mano de obra barata y en una segunda fase en la que parece que estamos entrando ahora, pues asegurar el control social a través del enfrentamiento entre distintas partes de la ciudadanía. Y bueno, yo creo que es una descripción bastante clara de a qué han respondido ese tipo de fenómenos en los dos últimos siglos y a qué responde el fenómeno actual en Europa occidental. Y bueno, es un tema de una dimensión tal que algunos han dicho repetidamente que esto puede permitir a esas élites corporativas que controlan Europa asegurar el control social de Europa durante generaciones, algunos dicen durante 100 años, manteniendo enfrentados a los ciudadanos, vamos a decir, de origen y a los inmigrantes y sus descendientes, ¿no? Bueno, ante esta situación decimos, bueno, esa posición de apuntar exclusivamente hacia los inmigrantes, hacia el Islam, hacia la cultura islámica como el problema, pues no solo nos parece un absoluto error, sino que nos parece bastante extraño en un movimiento que se define a sí mismo como marxista. Pero bueno. Bueno, entonces, en esta dirección ya dijimos que tampoco tenemos un conocimiento amplio de qué es el Frente Obrero o qué deja de ser, ¿eh? Pero bueno, en esta dirección Pablo Beunza nos dice: yo creo que Roberto Vaquero, que es el líder de este Frente Obrero, hace alusión a la inmigración ilegal de marroquíes con delitos en su país y su llegada a España amnistiados allí. Denuncia que las comunidades musulmanas terminan imponiendo o presionando para que se establezcan sus costumbres, etc. Cuando son pocos se adaptan más, pero cuando se establecen en más número empiezan a exigir aspectos de su forma de vida.
De todas formas, sí creo que hay cierta relación de causa-efecto en un colectivo específico con respecto al país en el que se establecen, en concreto los inmigrantes musulmanes. Bueno, sí, Roberto Vaquero hace referencia a estos temas, pero claro, ya digo, el error de hacer referencia solo a esto es que nos está induciendo a considerar como responsables a los que no lo son. Es decir, a los inmigrantes, que son, si hay alguien que no tiene ninguna responsabilidad en este tema, son ellos. Los responsables, ya digo, son, en primera instancia, los empresarios que los contratan para lucrarse con mano de obra artificialmente barata y, en segunda instancia, los responsables políticos que llevan 30 años no haciendo nada al respecto, fomentándolo, plegándose a los intereses corporativos y, por supuesto, en última instancia, esos intereses corporativos, esas grandes corporaciones que son las que están utilizando la migración primero para enriquecerse artificialmente y luego para asegurarse el control social de Europa. Bueno, sí hay que decir que estos días o estos meses está, en relación con la inmigración irregular, está apareciendo, y he visto un par de artículos esta semana en relación con este tema, está apareciendo como estos movimientos extraños que se están produciendo con respecto a la inmigración irregular en distintos países de Europa últimamente puede responder a un intento por parte de esta élite corporativa que está pensando en la guerra, está pensando en que están en una situación de pánico, ya sabéis, por amenazas internas, amenazas externas, los países emergentes, los BRICS, etcétera, ¿no? Y también decíamos el agotamiento del modelo económico, ¿no? Bueno, ante esas amenazas está pensando en la guerra. Una guerra tanto en Oriente Medio como en Europa contra Rusia, etcétera. Pero que uno de los problemas que tienen para hacer frente a esta guerra es la debilidad de los ejércitos occidentales en general, ¿no? Especialmente los europeos, y la dificultad de conseguir mano de obra para esos ejércitos. Y hay cada vez más opiniones que están apuntando a que se está pensando en que estos inmigrantes irregulares pueden ser carne de cañón adecuada para alimentar los ejércitos europeos en ese choque contra Rusia o los países emergentes. Y bueno, si esto fuese cierto, esto explicaría que en los últimos meses, años, se esté impulsando estos flujos para, en el momento en que más o menos estalle o vaya a estallar el conflicto, ofrecer a estas personas la ciudadanía a cambio de su alistamiento. Bueno, vamos a ver. Yo he leído esta hipótesis en varios medios, pero no puedo confirmar que sea realmente esto lo que se está pensando. Bueno, Rosa Navarro nos dice: ya quisiera España tener el mismo sistema de control de los votos que Venezuela. Nos está diciendo: lo que Venezuela no se merece es una oposición tan golpista, violenta y corrupta. Bueno, efectivamente, el sistema de control del voto es tremendamente garantista en Venezuela, y esto es algo que les choca a muchas personas, ¿no? Otra cosa es que esto no hace evidentemente imposible nunca la manipulación política. Es decir, cualquier sistema, por muy perfecto que sea, pues al final pues puede forzarse la interpretación de los resultados para llegar a unas conclusiones u otras a través de las declaraciones del gobierno o de los medios de comunicación, etcétera. Bueno, como hipótesis, ¿no? Pero lo que es el sistema electoral en sí mismo es tremendamente garantista en Venezuela, aparentemente, ¿no? Bien, y lo de que Venezuela no se merece es una posición tan golpista, violenta y corrupta. Bien, esto es cierto, y esto ha sido también un problema histórico de la oposición en Venezuela durante las últimas décadas, ¿no? Es decir, una buena parte de la oposición, de los ciudadanos, desconfía de ella, no ya solo por tener unas ideas distintas de las del chavismo o del movimiento bolivariano, sino porque además los ven como dependientes de Estados Unidos, de las grandes multinacionales, no como una oposición que con una ideología o con otra esté intentando trabajar para los ciudadanos. Ahora, ya hemos dicho que, pensando en futuro, Venezuela va a necesitar, y probablemente en su interrelación
prevista con los BRICS, esto le va a llevar y le va a posibilitar y le va a impulsar a un nuevo posicionamiento más positivo desde el punto de vista del desarrollo económico por un lado, también del desarrollo social, y esto va a llevar probablemente a una posición más constructiva en la oposición y también en el propio chavismo. Es decir, este nuevo contexto le va a permitir seguramente al movimiento bolivariano le va a permitir asumir una posición menos atrincherada, y más constructiva, ¿no? Superando de alguna forma también esa agresividad entre izquierda-derecha, que ya sabéis que lo hemos dicho muchas veces, es una trampa. Es una trampa para dividir a los ciudadanos en dos, ¿no? ¿Vale? Bien. Javier Pérez nos dice lo mismo. Ya quisiera tener España un sistema electoral la mitad de justo. Bueno, sin entrar en detalles de un sistema u otro, pero lo que hemos explicado. Parece que efectivamente el procedimiento formal en Venezuela es uno de los más garantistas del mundo, ¿no? Juan Rodríguez, en otro sentido, dice, ¿por qué no has visitado Venezuela? ¿No? Claro. Vamos a ver. Pues no, yo no he visitado Venezuela, efectivamente. Pero tampoco hay que visitar todos los países para opinar sobre geopolítica, ¿no? Vamos a ver, el tener contacto físico con un país te da referencias muy directas, pero ojo, también referencias parciales, ¿no? Es decir, no se podría opinar sobre geopolítica si tuviéramos que estar visitando físicamente todo, pero claro, simplemente visitando físicamente un país no es suficiente, porque te puedes quedar con impresiones inmediatas, pero no con una imagen de globalidad. A veces, al contrario, la lejanía te da una objetividad que no te da la cercanía. La cercanía casi te obliga o te induce a, porque según con quién te hayas relacionado, quién te haya dado una interpretación de lo que está pasando o no, pues te induce a posicionarte con uno de los bandos, mientras que desde lejos hay una mayor posibilidad normalmente de ver las cosas con más objetividad, ¿eh? Bueno, o sea que las dos cosas tienen su aspecto positivo o negativo. Por otro lado, es evidente que en Venezuela ha habido problemas muy graves de corrupción y problemas socioeconómicos terribles, ¿eh? Bueno, pero no sé con esto qué me quieres decir, porque eso es algo muy bien conocido. Otra cosa es en qué medida de corrupción ha habido desde hace mucho tiempo en Venezuela y tiende a ser estructural en países en desarrollo que tienen una gran dependencia de materias primas, ¿no? Pero ha habido con los gobiernos chavistas y ha habido con los gobiernos anteriores, ¿no? Y en qué medida esos problemas socioeconómicos tienen relación con que las cosas se hayan hecho bien o mal o con el acoso exterior. Pues eso hay que analizarlo también, evidentemente, ¿no? Bien. Soto francés, en relación con este tema de que Estados Unidos no es una democracia, ¿no? Bien, decíamos, nos dice una pantomima a modo de religión. Hay que tener fe en que tú tienes el control, lo cual es falso. Bueno, efectivamente, esta es una cuestión clave en el conjunto de las democracias occidentales y sobre todo en Estados Unidos, ¿eh? Es decir, ese Estados Unidos que originalmente reconocía expresamente que no era una democracia, sino que una república representativa de los ricos, ¿eh? Y que no en absoluto querían ir a una democracia, en el momento en que ven como poco a poco extendiendo el voto no pasa nada, porque ellos pueden controlar la opinión pública, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, etcétera, pues van aceptando la extensión del derecho de voto. Y además dicen, esto es estupendo para tener tranquila a la gente porque le decimos que esto es una democracia y que ellos mandan, ¿no? Cuando en realidad estos son procesos dirigidos por esos mismos ricos que controlaban, que a fines del siglo XVIII y principios del XIX decían que en absoluto esto puede ser una democracia, pero que se han dado cuenta de que en la práctica, con el sufragio universal, pueden hacer creer a la gente
que la gente está mandando, ¿no? Aunque en realidad ellos controlan los procesos electorales, la financiación de los partidos, la financiación de los electores, los medios de comunicación, la industria cultural, la educación, etcétera. Bien. Renan PZ nos dice: desde Santiago de Chile, ¿qué fue el estallido social del año 2019 en Chile? Levantamiento popular, revolución de color. La pregunta es ¿por qué el estallido social nos llevó a una convención constituyente woke? La constitución sería feminista, fin del Estado-nación, etc. La oposición de entonces, gobierno hoy, es disidencia controlada. Bueno, vamos a ver. Claro, si nos escribes desde Santiago de Chile, pedirnos una opinión concreta sobre lo que ha sucedido en Chile, pues bueno, con prudencia, ¿eh? Con prudencia. Pero bueno, es evidente que estamos hablando de disidencia controlada. Esto se parece mucho a esas izquierdas, entre comillas, europeas, que son evidentemente disidencia controlada con toda claridad desde los años 90. Se habla de izquierda, derecha o centro, pero son todos ellos meros matices de ese partido único que controla Occidente desde entonces al servicio de las grandes corporaciones. En el caso de Chile está claro. Estamos hablando de un grupo o grupos que se llaman a sí mismos izquierda, repiten la palabra izquierda 10 veces al día, cuando en realidad son parte del poder corporativo y son piezas del poder corporativo y se enmarcan dentro de las estrategias del poder corporativo en el ámbito socioeconómico, porque de hecho tiene un modelo neoliberal, en el ámbito geopolítico, donde tienden a alinearse con Estados Unidos, con el atlantismo y con el globalismo, y en el ámbito sociocultural, porque son, como tú dices, posmocapitalistas, ¿no? Es decir, posmofeminismo, catastrofismo climático, manipulación de minorías sexuales, en el caso, dependiendo de los países, ¿no? Europa y Estados Unidos, explotación masiva de migrantes, individualismo y globalismo. Bien. Vamos a ver. Aquí user SF4N, etcétera, ¿no? Nos dice: vamos Rusia, recuperen Kiev y Odessa hasta las márgenes del río. Me falta la última palabra. No hemos recogido la última palabra, supongo que será Dnieper, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ya digo que bueno, hemos comentado varias veces, ¿no? Una cuestión es qué territorios de Ucrania van a quedar dentro de la Federación Rusa, que puede tener una cierta relación con los que eran territorios de habla rusa, ¿no? Pero esa no es la cuestión clave. La cuestión clave es que el resto, primero, el resto de Ucrania, cuál va a ser el futuro institucional de ese resto de Ucrania, si van a mirar va a ser una Ucrania mirando al este o mirando al oeste, y, por supuesto, también el marco de la seguridad del conjunto de Europa, lo cual va a obligar a un cuestionamiento de la OTAN y probablemente también a un cuestionamiento de la Unión Europea, ¿no? Todo esto es lo que tiene tan aterrorizada, y todo esto, claro, significa un riesgo enorme de pérdida del poder por parte de esa élite corporativa que controla Europa y Estados Unidos, ¿no? Por eso para ellos es inaceptable esa victoria rusa en Ucrania y están dispuestos a todo para evitar que eso suceda. Lo mismo que están dispuestos a todo en Israel para intentar provocar ese conflicto regional mundial. Entonces tenemos aquí distintos ámbitos de esas élites corporativas, todos ellos, bueno, distintos ámbitos, algunos de ellos, vamos a decir, en Israel, en Ucrania, algunos que les apoyan, apostando por un conflicto continental, mundial, como única forma de hacer frente a esa situación de pánico histórico en la que se encuentran. Vamos a ver.
Quijano Alonso nos dice: supongo que el problema viene de la confusión que generan los términos izquierda y derecha. Muchos aún no tienen asimilado que solo son nombres, pero que tienen el mismo programa real de globalismo y atlantismo. Bueno, a la hora de discutir estos conceptos con personas concretas, hay que tener en cuenta cuál es su posicionamiento. Es decir, para muchas personas el término izquierda es algo no solo real, sino muy importante vitalmente para ellos, porque piensan que izquierda es, digamos, el bien. Es el bien en el sentido de defender a la gente frente a los poderosos, por ejemplo, ¿no? Y otros, depende del contexto, otros piensan, no, la derecha es la que defiende a la gente porque defiende a los valores tradicionales, dicen algunos, pero los valores que sustentan nuestra sociedad frente a los poderosos que quieren cuestionarlos. Entonces, una cosa es que esos conceptos de izquierda y derecha existan, y otra cosa es que esos grupos que dicen que son de izquierda que respondan a ese concepto, o los que son de derecha que respondan a esas ideas, ¿no? Entonces, una cosa es los conceptos teóricos, otra cosa es cómo se utilizan las palabras. Entonces, lo que hay que cuestionar claramente es esa división de la sociedad en grupos supuestamente de izquierda y derecha, en los que los medios de comunicación nos machacan constantemente con llamando izquierda a los que dicen que son de izquierda, simplemente porque ellos lo dicen, y a los de derecha o de centro en el otro lado, ¿no? Que están constantemente pegándose entre ellos cuando en realidad comparten los conceptos básicos al 90%, ¿no? Pero ya digo, es muy importante en la relación con las personas tener esto en cuenta, ¿eh? Es decir, porque hay una carga, muchas personas tienen una carga emotiva muy fuerte interna relacionada con el término izquierda. Hay que diferenciar, es decir, una cosa es, hablando con ellos, el concepto de izquierda, y otra cosa es la palabra, ¿eh? Y cómo se manipula en base a la palabra. La palabra derecha no tanto, porque en nuestro entorno, digamos en Europa Occidental, pues tiene menos prestigio, pero sí lo tiene, por ejemplo, pues en Estados Unidos, ¿no? En Europa está más de moda decir, no, yo soy de centro, ¿no? Por ejemplo. Pero pasa lo mismo con el concepto de centro, ¿eh? No tiene sentido en sí mismo si no es como referencia a una izquierda o una derecha que en realidad no existe, ¿no? Vamos a ver un párrafo largo de Iván Ríos. A ver, en mi opinión, China y Oriente en general representan el colectivismo, mientras que Occidente representa el individualismo. Porque lo que prima en el sistema chino es la colectividad, diluyéndose la individualidad o casi anulándose por completo. Es un sistema de control total del ciudadano. Es un párrafo largo, voy a intentar resumirlo. Y lo peor es que dicho modelo es el que las élites occidentales pretenden implementar también en Occidente. Recordemos los elogios del Foro Económico Mundial en boca de Klaus Schwab hacia China, diciendo más o menos que su modelo es el modelo a seguir. Y recordemos también que el último acto de dicho foro se ha celebrado este verano también en China. ¿No crees que puede haber un peligro también de romanización del sistema chino? Pudiera ser que la supuesta ruptura total de China con las élites occidentales no es tanta, sino que entre bambalinas se está viendo realmente cooperación. Bueno, vamos a ver, yo creo que en cierta forma es al contrario. Es decir, ha habido una cooperación muy clara durante 40 años y esa cooperación se ha roto a partir de la llegada de Xi Jinping al poder. Y esto creo que lo explicamos. En los años 70 se producen esas visitas de Rockefeller, de Kissinger, de Nixon a China, y hay un acuerdo entre el Partido Comunista, el gobierno chino y Estados Unidos, las multinacionales de Estados Unidos, en distintas direcciones. Por un lado, para aislar a la Unión Soviética, en aquel momento algo fundamental para Estados Unidos. Segundo, para que las multinacionales dispusieran de mano de obra barata y de acceso a nuevos mercados, y desde la perspectiva de China, para utilizar ese pacto para conseguir inversiones masivas de las multinacionales que les ayudaran a industrializarse.
¿no? Entonces China aprovechó muy bien estos acuerdos para acelerar su proceso de industrialización. Unos acuerdos que han sido muy positivos para esas multinacionales, pero desastrosos para Europa y para Estados Unidos, ¿no? Que han entrado en una dinámica de desindustrialización y de estancamiento económico, ¿no? Y esta dialéctica se empezó a cuestionar por distintos sectores de China a principios del siglo XXI y sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder, en el año 2012. A partir de ese momento había una reflexión, ya digo, dentro de las élites chinas, en el sentido en que las élites del Partido Comunista y del gobierno chino, en el sentido de que, bueno, China ha gestionado muy bien ese acuerdo con las multinacionales, pero esto tiene que tener límites, porque si no se van a hacer con el control de China también. Y entonces estos límites significan que hay que apartarlos del poder y hay que asegurar o limitar también del poder político, y hay que asegurar también los límites de su poder económico. Claramente, a partir de entonces empiezan a establecer limitaciones progresivas al papel de las multinacionales, a cortar su influencia política y económica, y esto lleva a un distanciamiento progresivo y muy rápido de China con respecto a esas élites occidentales y, al contrario, un acercamiento muy rápido desde el punto de vista estratégico de esa China de Xi Jinping a la Rusia de Putin. Bien, bueno, China tiene modelos o actuaciones de carácter de control autoritario, sí, pero vamos a ver, China no ha habido nunca derechos humanos, entonces ellos no han ido hacia atrás en este ámbito, ¿no? Entonces, ni tampoco se hace mucha propaganda alrededor de esto, propaganda anti-China, porque China es un enemigo estratégico de este poder corporativo que controla los medios, ¿no? Y dentro de ese cuestionamiento de China, que ahora es un cuestionamiento creciente a partir de ese enfrentamiento, ¿no? Pues se acusa repetidamente a China de ir más allá de donde ha ido realmente, ¿no? Es en ese tema del control social, del crédito social famoso, y ya dijimos que nos corrigieron en el sentido de que este crédito social ha sido un experimento en alguna localidad, pero que luego se ha detenido. Y ahí no ha salido de localidades, en regiones, no salió de localidades, regiones muy concretas. Y sin embargo, Occidente, claro, está diciendo hay que copiar a China, pero hay que copiar a China en lo autoritario, digamos, ¿no? En estos modelos de control al ciudadano, no en su apuesta por el desarrollo económico, no en su identificación de las políticas con los intereses de los ciudadanos, no, en todo eso no. No en controlar a las grandes corporaciones, por supuesto. Lo que las grandes corporaciones que controlan Occidente están en una situación de pánico y están pensando ya desde hace tiempo, a través de la censura creciente, etcétera, pues en controlar cada vez más a un Occidente que tiene miedo de que se les escape de las manos, ¿no? Y entonces a esas referencias a China es un pretexto. Luis García nos dice, en 1970 Estados Unidos tuvo un pico del petróleo, no el pico histórico del total del petróleo, pero sí el pico histórico del petróleo convencional. Bueno, no lo sé exactamente a qué se refiere, porque en los años 70 es cuando desde el Club de Roma se empezó a hablar del pico del petróleo como un riesgo histórico que iba a suceder en los 90, ¿no? Entonces que luego evidentemente no sucedió. Pero bueno, no sé si hay algo que se me escape aquí, ¿no? Pero bueno, si quieres, Luis, coméntanos exactamente ese pico histórico del petróleo convencional a qué se refiere en 1970. A ver, Steirosity nos dice, ¿por qué Rusia no derriba todos los puentes sobre el Dnieper? Pues no lo sé, la verdad es que no conozco exactamente qué razones tácticas hay ni qué puentes se han derribado o no sobre el Dnieper, ¿no? No lo sé, no puedo responder esa pregunta. Bueno, Voces del Migrante nos dice,
¿por qué tanto deseo de poseer Venezuela por parte de los yanquis? Tantos años estuvo bajo su hegemonía y no salió de la pobreza. Bueno, hay distintas razones, ¿no? Pero básicamente dos. Primero, las enormes riquezas, el enorme patrimonio en riqueza material, en materias primas de Venezuela. Es evidente que en ese sentido ya se convierte en una pieza fundamental. Y por otro lado, bueno, su posicionamiento político, ¿no? Es decir, ese posicionamiento precisamente, vamos a decir, enfrentado con Estados Unidos, es el que Venezuela se saliera del control de ese poder corporativo, la nacionalización de los hidrocarburos. Bueno, esto pues genera un contexto que le hace especialmente atractivo para intentar controlar de lo cual hemos perdido el control, y que se convirtió de alguna forma en un referente en este sentido para otros países de Latinoamérica, ¿no? Evidentemente no es porque quieran sacar de la pobreza a Venezuela. Esto es muy importante, ¿no? Porque las grandes corporaciones que controlan Estados Unidos y que controlan su actuación geopolítica, para ellos la gente no les importa absolutamente nada. No les importan los norteamericanos. Están destruyendo Norteamérica desde hace 30 años, como están destruyendo Europa. Pues si no les importan los norteamericanos, mucho menos les importa que ciudadanos de otros países salgan o no de la pobreza. A ver, J.H. Mercaba nos dice: hay una pregunta sobre Venezuela que refleja la ignorancia de muchos sobre por qué Venezuela está mal. Primero, baja diversificación de la producción. 2, corrupción antes del chavismo y después. Y la que siempre olvidan, sanciones del hegemón que estrangula la economía y provoca inestabilidad. Bien. Bueno, pues sí, yo creo que está bien descrito. Bien. Pero ya dijimos que, para intentar decir algo más sobre esto, ¿no?, que Venezuela en este momento está ante una oportunidad histórica de reconfigurarse en positivo a favor de sus ciudadanos, ¿no? Es a través de esa interrelación con los BRICS, que se espera se materialice a corto plazo, pero que no es solo una adhesión formal a los BRICS, eso es lo de menos. Eso es aprovechar esa interrelación con los BRICS para cambiar las políticas internas, para disponer primero de alternativas a ese bloqueo, a esas sanciones de Estados Unidos, y empezar a adoptar políticas más constructivas, más positivas en la diversificación productiva, en la apuesta por el desarrollo económico y en superar ese bloqueo político tanto por parte de la oposición, buscando debe construirse una oposición que sea constructiva, es decir, que apueste desde una u otra ideología por los ciudadanos, y no por intereses externos de Estados Unidos o de las grandes multinacionales. Y también el chavismo tiene que aprovechar esa circunstancia para superar esa posición frentista de atrincheramiento que favorece o entra en el juego de dividir casi al 50% a los ciudadanos en base a esos conceptos de izquierda y derecha que están tan artificialmente manipulados por las élites, ¿no? A ver, este es León 1466. Dice que ahí no hemos estado en lo que él explica, es un tema sobre la migración laboral, ¿no? Que no hemos acertado. Dice: la bajada de sueldos por la inmigración no es debida a la explotación directa sobre estos, sino por la ley de oferta y demanda. En un mercado laboral con unas ofertas concretas y limitadas, si se aumenta la masa de trabajadores para esas ofertas, el empresario que pudiera subir sueldos o mejoras laborales no lo va a hacer porque carece de la inseguridad de la falta de interesados en ese puesto de trabajo. Bueno, es que yo no creo que estamos diciendo algo distinto, ¿no? Es decir, explotaciones, abusar de la disponibilidad masiva de mano de obra barata. Eso no quiere decir que se salga de esa ley de oferta y demanda. Bueno, lo que pasa es que en una ley
la ley de oferta y demanda dentro de un mercado natural sigue unas determinadas leyes, unos determinados criterios, pero claro, lo que se está haciendo con esta explotación masiva de la inmigración es romper el mercado laboral. Se rompe el mercado laboral porque de pronto se empiezan a traer grandes números de inmigrantes a los que puedo pagar sustancialmente menos, y eso es explotar. Les puedo pagar sustancialmente menos porque parten de otros entornos, etcétera. Entonces, esos empresarios que se están lucrando artificialmente de esos migrantes son los responsables directos, y los indirectos los responsables políticos que permiten o fomentan esos procesos, y sobre todo detrás esos poder corporativo que, ya lo hemos dicho, están utilizando este proceso de forma masiva en Europa, primero para enriquecerse artificialmente a través de la mano de obra artificialmente barata, y segundo para controlar el futuro de Europa a través de conseguir una sociedad enfrentando a los ciudadanos entre sí, en lugar de unos ciudadanos que continúen identificándoles a ellos como responsables, algo que está sucediendo cada vez más, pero ellos, en esa situación de pánico, una de las estrategias que quieren utilizar para salir de ella es utilizar masivamente ese enfrentamiento civil. Y bueno, para no salirme de lo que tú decías, ya digo, eso es explotación. Es decir, por ejemplo, en las últimas décadas de los países socialistas se comentaba mucho cómo pues había, en algunos casos, puestos de trabajo, por ejemplo, desagradables, por ejemplo, de limpiadores o de basureros, que cobraban más que licenciados. Bueno, esto es la evolución natural que tú dices del mercado de trabajo. Es decir, pues si hay puestos que no quiere nadie y hay un nivel importante creciente de formación, esos puestos al final lo que necesitan es compensar el hecho de que no se quieran, de que sean desagradables, con una mayor retribución. Esa es la lógica de la evolución del mercado de trabajo. Ahora, entonces, ¿qué hacen los grandes empresarios? Pues rompen la evolución natural del mercado de trabajo, pues trayendo de otros entornos masivamente, pues, mano de obra barata, mano de obra artificialmente barata. Bueno. Olivia Sevilla, también sobre la inmigración. Nos dice: creo que lo que preocupa a la población europea autóctona no es la inmigración irregular, sino la de religión musulmana, porque de otras culturas no es tan conflictiva. Por otro lado, ¿a qué llamamos inmigración regular? Aquella a que viene a través de aviones con permiso turístico, pero que no tiene contrato de trabajo y que una vez vencido el periodo de permanencia legal se convierte en ilegal, y si no consigue un empleo entra en un círculo vicioso de no poder regularizar su situación por no tener trabajo y no tener trabajo por ser irregular. Esto es lo que crea esas bolsas de trabajadores dispuestos a desempeñar un trabajo a cambio de un plato de comida. Esclavitud. Bueno, algo de cierto hay, es decir, hay una cierta fluidez entre situaciones regulares que luego se convierten en irregulares y al revés. Pero otra cosa son los grandes números, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista de ese concepto básico de disposición masiva de mano de obra barata, efectivamente también la migración irregular cumple una función. Es decir, por ejemplo, si las personas que terminan su contrato de trabajo y están en situación de desempleo. Uno de los oyentes de nuestros vídeos sí hizo referencia a ese concepto de ejército de reserva. Entonces, además de ciudadanos o inmigrantes que están trabajando en puestos de trabajo explotados, con salarios artificialmente baratos, hay una serie de personas, o muchas personas, que están sin trabajo, pero deseando acceder a uno, y esto es esa reserva artificial de trabajo, ese ejército de reserva laboral. Entonces, el que existan esas personas deseando acceder a un puesto de trabajo en cualquier condición, eso empuja los salarios y las condiciones de trabajo a la baja. Entonces es ese papel del ejército laboral de reserva.
cuanta más gente haya, o porque está en desempleo, o porque está en esa situación irregular, deseando acceder a puestos de trabajo, pues esto más baja, digamos, el precio del trabajo. A ver, Pilates para una mente libre. Nos dice... Gracias, Adrián. Sí, en Sudamérica tenemos la preocupación por la posibilidad de que metan sus garras en los recursos hídricos, por ejemplo, acuífero guaraní. Bueno, vamos a ver, las grandes corporaciones, las grandes multinacionales intentan ganar dinero en donde pueden. Y efectivamente, a partir de los años 80, en todo lo que ha sido el periodo neoliberal, los procesos de privatización han sido una de los instrumentos para de los procesos de privatización de empresas públicas, de actividades que se gestionaban en el ámbito público, ha sido, digo, uno de los procesos para ayudar a los inversores a ganar más dinero, ¿no? Como otro ha sido la globalización, otro ha sido el cuestionamiento y el debilitamiento de los sindicatos, determinadas reformas laborales, etcétera, ¿no? También la disposición masiva de mano de obra barata. Bueno, efectivamente, el acceso a la posibilidad de rentabilizar inversiones en nuevos sectores es un ámbito nuevo de rentabilización de las inversiones, y en ese sentido, en medida en que estamos en el conjunto de Occidente, en un entorno tremendamente controlado por estos grandes inversores, pues bueno, el que ellos vayan empujando para acceder a nuevos sectores de actividad entra dentro de esa lógica, claro. Bueno, Renan PZ, pues ya también nos habla de Chile otra vez, ¿no? Desde Santiago de Chile. Y ahí, pues también, si tú estás en Chile, conocerás bien la situación, y nosotros que no estamos en Chile, pues tenemos que ser prudentes, ¿no? Pero bueno, nos dice, si alguna vez se pudiera referir al estallido social en Chile y la consecuencia de una convención constituyente absolutamente progre, entre comillas, en que la Constitución iba a ser feminista o no lo sería, el fin del Estado-Nación, etcétera. Bueno, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? El caso de Chile es muy claro. Estamos hablando de una izquierda, entre comillas, que utiliza repetidamente la palabra izquierda, pero lo que hace es, al contrario, someterse directamente al poder corporativo, ¿no? Y a las estrategias de las grandes corporaciones, atlantismo, globalismo, posmofeminismo, manipulación de minorías sexuales, catastrofismo climático. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces. Bueno, Juan Díaz, riéndose, nos dice: cogieron a Rusia con los pantalones abajo. Está hablando de la incursión de Ucrania en Kursk. Bueno, vamos a ver. No sé si es así o realmente es que es una apuesta tremendamente arriesgada de Ucrania. Vamos a ver con qué motivo. Digo tremendamente arriesgada porque ahora ya está pasando lo que se preveía que iba a pasar, es decir, concentrando fuerzas en un punto específico, es posible para Ucrania, por supuesto, entrar en territorio ruso, y a partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí lo previsible es que ese avance sea detenido por tropas rusas y retenido o embolsado, y que al final se transforme en un auténtico desastre estratégico para el ejército ucraniano, con unas enormes pérdidas en tropas y en material. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, pero todo apunta a que eso es lo que iba a suceder, ¿no? Ya hay pues distintas opiniones dentro de la OTAN, de jefes militares que empiezan a desmarcarse de ese ataque. Bueno, la finalidad, bueno, puede ser simplemente de una otra provocación de Rusia, contra Rusia, destinada a dar pasos dentro de esa escalada, que ya hemos dicho que tanto desde Oriente Medio como desde Europa y desde
partes fundamentales del poder corporativo occidental se está apostando de una forma u otra por una guerra continental o mundial, pero se quiere que sean o Rusia en el caso de Europa o Irán los que la comiencen, para dar el pretexto a ellos para lanzar o a través del artículo 5, como sea, esa guerra continental. Pero bueno, otros objetivos de otra dimensión pueden ser un intento de desviar tropas de rusas de otros puntos del frente. Esto es un poco bastante absurdo, porque claro, hasta ahora todo el mundo ha dicho cómo era Rusia el primer interesado en la extensión del frente, porque es la que tiene más recursos y más reservas, y sin embargo, al contrario, que esta extensión del frente perjudicaba a Ucrania fuera de los días alrededor de ese efecto sorpresa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se ha apuntado a otros objetivos, ya sabéis, lo de ocupación de la central nuclear de Kursk, etcétera, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí por hoy. Bueno, ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos y queréis ayudarnos, suscribiros al canal. El que quiera, pues aceptar a la tecla unirme, que al final eso es una forma de ayudarnos, creo que son 2 euros mensuales. Y ¿qué más? Pues así que lo de siempre, que difundáis por favor lo que os parezca interesante, propongáis a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, propuestas, ideas, comentarios en el canal, y continuaremos con estos vídeos de preguntas y respuestas que parece que os gustan mucho, en la medida en que podamos. ¿De acuerdo? Pues vale, un saludo y hasta la próxima. Y ahora vamos a ver. Hasta la próxima, decía.